Vamos a hablar sobre las necesidades de asistencia y protección del niño, niña o adolescente relacionado con un proceso judicial y, por supuesto, de las obligaciones que esto implica para el juzgador. Lo que vemos es que hay dos ámbitos de protección y de asistencia que son competencia del juzgador en cualquier asunto que afecta a niños, niñas o adolescentes. Uno es directamente el proceso, es decir, lo que sucede dentro del proceso mismo, y otro tiene que ver con un ámbito de cosas relacionadas directa o indirectamente con el proceso. Veamos algunos ejemplos. El primer ámbito, directamente relacionado o dentro del proceso en sí, hablamos de cosas como las pruebas. Esto tiene que ver con la admisión o no de pruebas que pudieran resultar perjudiciales para el niño. Pruebas que son redundantes y entonces por ser repetitivas y someter al niño a una repetición innecesaria pudieran también causarle algún tipo de daño o afectación. Tiene que ver con cosas relacionadas con las condiciones en las que participa el niño. Y aquí nos referimos evidentemente a las condiciones físicas, emocionales, metodológicas, de la participación de los niños directamente en diligencias que se desahogan como parte del proceso. Nos referimos también a cuestiones como medidas provisionales, sea medidas cautelares que se determinan a través del proceso, como medidas provisionales, por ejemplo, en materia familiar de custodia, guardia y custodia provisional. Es decir, todas las medidas que se dictan durante el proceso también implican un ámbito en el que el niño pudiera requerir de asistencia o protección. Como veíamos, son dos ámbitos en los que el niño puede requerir asistencia o protección. El otro ámbito son aquellas áreas de la vida del niño relacionadas directa o indirectamente con el proceso. Y aquí nos referimos a cuestiones como, por ejemplo, si un niño pudiera estar en riesgo a raíz de declarar en contra de un posible agresor como parte de un proceso. Nos referimos a afectaciones emocionales que pueden devengar de la participación o de los hechos mismos que generan el proceso. Y entonces implica que el juzgador está obligado a garantizar asistencia y protección en aquellas esferas indirectamente relacionadas con el proceso que pueden guardar una relación causal o simplemente son situaciones de las que se percata el juzgador a raíz de la participación del niño en el procedimiento. Hablamos de cuestiones como medidas de protección, de necesidades de apoyo terapéutico, de temas relacionados con la familia o relacionados con el entorno secundario del niño, es decir, su entorno escolar, su entorno comunitario, ¿no? Vemos también, y se ha hablado a través del curso, que el juzgador frente a la infancia enfrenta una obligación de carácter reforzada y que esta obligación reforzada tiene dos implicaciones prácticas muy concretas. La primera es que el juzgador se coloca frente a los derechos de la infancia como garante del ejercicio de estos derechos. Hemos visto que la infancia, a diferencia del mundo adulto, requiere de la mediación adulta para el ejercicio de sus derechos y que esta mediación, en la medida que sea necesaria para cada individuo, para cada caso, es parte sustantiva del derecho mismo. En este sentido, el juzgador es garante de esta mediación adulta necesaria, garante del ejercicio de los derechos. La asistencia y protección que requiere el niño dentro del proceso y en, digamos, elementos relacionados con el proceso, también se matiza por esta característica de la obligación judicial. Es decir, el juzgador adquiere obligaciones específicas con respecto a la asistencia y protección, actuando como garante del ejercicio de derechos. También vemos que hay otro elemento fundamental relacionado con la obligación judicial frente a los derechos de la infancia, y que esto tiene que ver con la integralidad de los derechos de la infancia. Como hemos visto, y a diferencia del mundo adulto, los derechos de la infancia se encuentran imbricados, es decir, interrelacionados de una manera tal que es muy difícil que se viviese la afectación en un derecho sin que también implicara afectaciones en otros ámbitos de los derechos de la infancia. Y esto también conlleva implicaciones importantes para el juzgador en el ámbito de la asistencia y protección al niño. Entonces vamos a verlos por separado. Veamos primero
aquellas implicaciones que tienen la asistencia y protección cuando el juzgador actúa como garante de los derechos del niño. Vemos que dentro de las actuaciones directamente relacionadas que suceden dentro del proceso había cuestiones como las pruebas, las condiciones de participación infantil y medidas provisionales. El juzgador actuando como garante frente a estas implica, por ejemplo, dictar pruebas para mejor proveer. Supongamos que existe necesidad de una pericial para verificar la integridad o el riesgo en que pudiera estar un niño dentro de un contexto familiar específico. Pero ninguna de las partes ofrece esta pericial como probanza. Será entonces obligación del juzgador en su carácter de garante dictar esta prueba para mejor proveer y así contar con los elementos completos necesarios para garantizar la asistencia y protección adecuada del niño. Tiene que ver con la verificación de la adecuada representación del niño. Decíamos en otros módulos que la obligación judicial es de garantizar que el niño cuente con la mediación adulta suficiente y adecuada y que idealmente esto sucede dentro de la familia. Son muchas las razones que pueden llevar a una familia a desempeñar adecuadamente esta tarea de representación del niño. Es tarea del juzgador verificar de manera oficiosa que el niño cuente con la representación adecuada y, cuando no fuera el caso, intervenir de manera proporcional a la capacidad de la familia. Y esto entra dentro de las obligaciones específicas que se ven implicadas en la asistencia y protección de niños en un procedimiento. Otro tiene que ver con el perfeccionamiento, también de manera oficiosa, de las condiciones en las que se desahoga cualquier diligencia en la que participa un niño. En un extremo, como hemos visto, puede significar el ofrecerla o dictar la prueba como para mejor proveer, pero incluso en aquellos casos en que son a petición de parte, es tarea del juzgador, al momento de admitir dicha probanza, verificar que las condiciones específicas en las que se va a desahogar sean aquellas idóneas para la integridad física y emocional del niño. La verificación oficiosa de necesidades de protección. En diversos casos, los niños, al participar en un procedimiento judicial, pudieran verse relacionados con ámbitos que los colocan en una situación de vulnerabilidad, de amenazas, de represalias por su participación en el proceso. Y es tarea del juzgador verificar estas necesidades posibles de protección de manera oficiosa. Finalmente, lo que implica esta obligación es la designación también ex oficio de cualquier asistencia que sea necesaria de la que se percate el juzgador. Y aquí se implica una actuación muy amplia, porque es literalmente de cualquier necesidad de la que se percatara el juzgador, implica la adquisición de la obligación de garantizar lo necesario para la protección y asistencia del niño. El segundo matiz de la obligación judicial tiene que ver con la integralidad de derechos. Dentro de lo que sucede en el proceso, como parte del proceso hablábamos, recordando, de cosas como pruebas, condiciones de participación y medidas provisionales. La integridad de los derechos del niño implica que el juzgador adquiere esta obligación de asistencia y protección frente al elenco íntegro de los derechos del niño. Y esto lleva a la actuación judicial a ámbitos estrictamente poco convencionales, dada una mirada muy cerrada de lo que implica la litis. Significa que un juzgador tendría la obligación de prever, por ejemplo, si se lleva a cabo una citación infantil y sabemos que la victimización primaria y secundaria implican cómo afecta una afectación a un derecho, digamos un niño víctima de un delito, cómo afecta su entorno inmediato y cómo el niño es visto dentro de ese entorno. Si un citatorio relacionado con una declaración a desahogarse en un caso de abuso sexual llega a la escuela del niño o la recibe un vecino, esto puede tener una afectación en el entorno inmediato del niño, cómo es percibido, cómo es tratado, y esto a su vez tener una afectación importante en el desarrollo y la integridad emocional de ese niño.
La integralidad de derechos significa entonces que el juzgador adquiere la obligación de garantizar la asistencia y la protección del niño no solo en el ámbito estrictamente relacionado con el procedimiento que es de su competencia, sino está obligado a velar por la integralidad del niño en todas las esferas de sus derechos. Finalmente vemos que estas obligaciones, tanto como garante y como las obligaciones y las implicaciones que tiene la integralidad de los derechos del niño, se adquieren dentro del proceso y en lo relacionado con el proceso. Finalmente, esto significa que toda afectación de la cual se percate el juzgador, que tiene que ver con el proceso de manera directa o indirecta, también será naturaleza o competencia de las medidas de asistencia y protección que pueda necesitar el niño. Implica la actuación, por ejemplo, en dictar terapia emocional para un niño o para su familia cuando fuera necesario. Dictar medidas de intervención no solo en interacción directa con el niño, sino en los entornos más significativos para su desarrollo. Lo que vemos es que la obligación de asistencia y protección, que puede parecer como una obligación simple y delimitada a lo que sucede dentro del juzgado, tiene ramificaciones mucho más complejas cuando se trata de infancia. Implica que el juzgador realmente asuma de una manera oficiosa el amplísimo margen de afectación que puede sufrir un niño por verse relacionado con un procedimiento judicial.